Los aliados constructores de Bikini Houses. El primer paso para arrancar Bikini Houses fue intentar hacer prefabricados. Compré un puño de libros de la historia de los prefabricados en Estados Unidos, en Europa, que es algo bastante popular comparado a México. Y bueno, pues hay muchas historias bien interesantes de cómo los grandes talleres han tenido éxito en cierta forma y luego la demanda y las finanzas no los permiten mantenerse en el tiempo o crecer o hacer esa promesa de como una solución a la vivienda gracias a las fábricas y a todos estos diseños que lo hacen más eficiente la producción de una casa en vez de cada una, como lo hacemos muchas veces en México, diseñar, volverla a calcular, etcétera. Las casas prefabricadas han sido en diferentes momentos de la historia, al parecer, una gran solución. Después de la guerra, para poder construir rápido y con seguridad. Entonces, Bikini Houses fue rentar un taller, el emprendimiento y empezar a hacer toda la documentación para hacer una línea de producción de casitas en masa, pensando en la demanda que podía tener este tipo de productos. Y la primera cosa que sucedió, pues son que vienen en la historia de muchas marcas y fábricas de casas prefabricadas, son el problema de los gastos fijos, lo que significa también, a diferencia de una obra, de una casa tradicional en la cual se contrata y se ejecuta, se termina la obra y cada quien se va para su casa, desgraciadamente también. Eso es uno de los temas en las zonas turísticas. Cuando se acaba la obra, mucha gente se queda sin chamba y se quedan en estas zonas, ¿no? Si se trasladaron de Chiapas, de Guerrero hasta Los Cabos o viceversa, si vienen acá a la zona de Cancún, pues muchas veces se quedan tratando de ver si agarran otra chamba y no permite generar el famoso tejido social que tanto menciono. Entonces, a mí me pasó lo mismo que venía en los libros, pues si contratas, si tu línea es como le apuestas a que vas a tener tanta demanda para poder tener esta infraestructura, este equipo esperando, pues con un mes, 2 meses que no tengas obra, pues tu cuadrilla, los gastos fijos, pues se van a comer todo lo que hayas podido generar en otro momento. Entonces, mm, rápidamente vi que una opción era a las personas que ya habían aprendido y pensando siempre en cómo hacer más lineal, más con menos jerarquías, sobre todo por los beneficios financieros y sociales de que no estemos construyendo y no estemos haciendo las cosas basadas en unas grandes organizaciones en las cuales las personas de arriba que deciden o invierten el capital con los que ejecutan, que están hasta abajo, hay una brecha gigantesca, deshumanizada. Esa es mi perspectiva muy particular. Entonces, mientras empezaron a suceder las cosas de las primeras cabañitas que nos pidieron, pues empecé a compartir sobre todo estos manuales que eran hechos pensando primero en una fábrica, los procesos. Yo estudié ingeniería industrial, truncada, pero sí me quedó claro lo que es un proceso y cómo se puede hacer más eficiente. Y bueno, esa parte sí me gustaba de alguna forma en mi carrera. Entonces, empecé con los manuales, que hoy son las guías de construcción que estoy compartiendo, vendiendo en la página, en Bikini Houses, porque también, igual que todos, estoy en búsqueda también de la parte financiera, ¿no? Hay que hacer algo social, sustentable, pero pues si no es financieramente viable, pues se acaba. Entonces, los puse a la venta y ha habido personas que me lo han agradecido, que ya están construyendo, que ya los estoy apoyando también, y prácticamente son los manuales de construcción. Entonces, la invitación que se hizo después de haber construido con Jera, con las personas de Oaxaca, con Luis, pues fue que si ya aprendieron, si ya me ayudaron y aprendieron a construir una cabina, las siguientes, si quisiéramos hacer un impacto realmente, disrumpir la forma en la cual muchas personas pueden concebir su casa o su negocio de hospitalidad, pues si las tengo que hacer yo o solo mi equipo, pues vamos a quedar truncados muy rápido, ¿no? Entonces, se creó esta figura del aliado constructor, que es cambiamos el esquema de porcentajes, no un sueldo, más bien es una uberización, es decir, tú lo ejecutas, te califican
y se te recomienda como el boca en boca, pero gracias a la aplicación en Bikini Houses que estoy proponiendo ahí, pues ya sabemos quién te puede construir en Cabo San Lucas rapidísimo una cabina que te saca de apuros con todo el ecosistema. Es decir, son personas que mm, también están emprendiendo, también están saliendo adelante y es importante que los conozcas. Esa es para mí la forma responsable. Entonces, mm, las primeras personas que me ayudaron fueron con la figura más de aprendiz, pensando en que se iban a quedar en este taller. Fue muy interesante, fue también mucha energía porque eran como los primeros TikToks y las primeras redes sociales en las cuales me di cuenta la necesidad, la cantidad de gente que estaba buscando una chamba diferente, ¿no? Arquitectos, ingenieros ambientales, mismos carpinteros, que por más que estén en un lugar, en una chamba estable, pues está no sé, no es un malestar, pero sí estamos en una época en la cual no queda muy claro, ¿no? Los tiempos líquidos de cuánto de tu tiempo y de tu esfuerzo vale la pena dedicárselo para generar ingresos y cuánto estás dejando por de estar en tu familia, con tu familia o de hacer las cosas que te gustan. Y además de las cosas donde estás colaborando o trabajando, qué tanto estás siendo realmente responsable con el medio ambiente, con la sociedad o no. Mi perspectiva es que no estamos, o sea, que hay muchísimo por acomodar, de ser más responsables con nuestros equipos, con las personas con las que estamos colaborando. Entonces, la uberización o la parte del aliado constructor es, platico mucho la parte de TaskRabbit. TaskRabbit es una aplicación que empezó en Europa, en España. Cuando te compras un mueble de IKEA y el valor agregado de IKEA es que va a ser más económico porque viene desarmado. Llegando a tu casa, tú lo vas a armar. Entonces tienen estos showrooms, estas mueblerías enormes donde tú ves el mueble y que fue hecho con una robotización bastante avanzada o diseños muy eficientes, pero tú te lo llevas o te llega a tu casa en una caja desarmado. Hay unos pues, que son relativamente complicados de armar, sobre todo si no tienes ni herramienta ni conocimiento, pero la idea es que tú lo armes, trae un manualito. TaskRabbit lo que hizo es hacer una colección de personas que se dedican a armar ese mueble. Entonces, si tu mueble te costó 100 euros, ellos te cobraban 20 euros, 15 euros y llega una persona con sus herramientas que está calificado, que tiene las reseñas, igual que un Uber. Pero entonces esta persona se dedica a armar muebles de IKEA a domicilio con todas las verificaciones que se han estado usando para que sepas que va a entrar a tu casa alguien de confianza y además de que está calificado y es muy bueno en tiempos en tales tipos de proyectos de muebles. TaskRabbit hace poco lo compró IKEA, acabo de ir al IKEA de Guadalajara y son plataformas que generan pues estos empleos, estas uniones de generar valor, alguien que necesita ayuda y alguien que la puede ofrecer y se juntan. Bikini Houses y los aliados constructores toman parte de esa plataforma y lo proponemos aquí. Si andas buscando quién te construya algo tan ligero, tan sencillo, eh, ya tenemos una red de amigos que ahorita te voy a platicar quiénes son hasta ahorita, pero espero que pudieran ser cientos, miles o fuera un oficio nuevo, construir cosas sencillas, porque veo una necesidad de chambas grande. Hay mucha gente que necesita chamba y además que tiene mucho ímpetu por hacer este tipo de trabajos, de estar en la naturaleza y de generar algo que impacte socialmente. ¿Por qué digo siempre que impacte socialmente? Para mí el mayor logro va a ser que alguien que no tenía el acceso financiero a entrar a un mundo de la hospitalidad o de su casa propia, lo tenga. Y entonces yo ahí me anoto en la lista. Yo no podría tener 3 ranchos y poder estar hospedándome en cada uno de ellos, de estos terrenos en la naturaleza y estar soñando en emprender y estar creativo si hubiera construido de manera tradicional, claramente. Entonces, por eso el ejemplo de un ejidatario o un pequeño propietario de un terreno o el que se pudo comprar su hectárea y lo ve lejos, lejos así, el día que me pueda ir al campo y el huerto o, el, o recibir visitas o el glamping, que también saben que no me gusta tanto el concepto de glamping porque cae en hotelería tradicional, pero sí eso de hospedar y de dedicarte a emprender en la naturaleza
con la naturaleza, cuidando la naturaleza. Entonces, en el momento en que las técnicas alternativas que hemos practicado se comprueban, que sí pueden ser seguras, sí pueden ser confortables y sí tienen un gasto mucho menor, un costo mucho menor y lo puedes hacer con tus manos. Esa parte la comparo como con un buen vino. Pues toma tiempo, hay varias cosas más artesanales que no tienen nada que ver con un producto final terminado, industrializado. Entonces, si tú llegas a un lugar donde las personas que están ahí construyeron la casa, pues es un concepto diferente. El aliado constructor es esa persona que si tú no tienes tiempo de construirlo, va en una pick-up 4x4 o como se tenga que resolver, dependiendo del lugar. Ya lo hicimos en Baja California, en medio del desierto, un remolque, llevar todo para poder hacer estos baños ecológicos, con Riley en la ventana, terrenos lejos, ¿no? El de Oaxaca también. Y vas y acampas o prefabricas las partes que puedas antes y llegas e instalas rápido la cabina. Entonces, volviendo a hacer como hincapié en lo que significa un servicio de algo simple. Estamos en una era en la cual la industria o el negocio, pues siempre es más es mejor, más caro, más material, más grande. O sea, si tú agarras una obra de construcción pues, muy grande de muchos millones, pues mejor, ¿no? Entonces ya hiciste recurso. Pero, pues resulta que significa una serie de cosas que no son, parece que no siempre más es mejor. Más negocio o más rentable no es muchas veces mejor. Para los pueblos que están creciendo ecológicamente, para la sociedad que estaba ahí puesta antes de que llegue esta especie de colonización en la cual se hacen los desarrollos, se fracciona y se vende y entonces se desplaza la población, deja de haber este arraigo y estas costumbres que logran hacer que una comunidad se mantenga y se preocupe, ¿no? Se empiezan a mover. Entonces, Bikini Houses o los diseños que estamos promoviendo, imagínense una empresa, Bikini Houses, que se dedica a hacer diseños a que se puedan transmitir rápidamente con materiales que ya existen y que sean muy económicos para que entonces el ejidatario no tenga que vender. Más bien, él mismo pone sus cabañitas, don Pedro, él mismo recibe gente, lo ayudamos a hacer su perfil en la página de internet de este ecosistema y lo capacitamos en hospitalidad para que sepa tener unas sábanas limpias, un área segura y te preparan desayuno al lado de su cenote, al lado de su río, en la punta de una montaña, al lado de un árbol grande que está cuidando, etcétera. Entonces es algo que ya está. Veo mucha gente que está con su terreno queriendo hacer algo. Creo que lo que falta es comunicarlo, transmitirlo y conectar uno con otro. Para mí, después de haber hecho un par de talleres capacitando a personas que tanto quieren construirse su propio espacio o sueñan en construir un espacio para rentar, y por ahí he estado explicando el oficio del aliado constructor, pues está padrísimo. Es decir, en el momento en el que desarrollas una habilidad, pues úsala, ¿no? Vete y cambia el mundo y agarra y di, yo te ayudo a que tengas una estructura simple, armamos todos los esquemas de márgenes necesarios, porque tanto para la hospitalidad como para la construcción, pues tenemos que ser bien honestos de cuánto es justo que gane alguien. Y ese es otro capítulo en cuanto a el esfuerzo y la dignificación del esfuerzo humano. Yo de alguna forma creo que mucho de las cosas grandes que se hacen en base a una especie de esclavitud moderna. Si tú tienes acceso a un crédito o a un capital de 7 millones de dólares y el otro gana 5,000 pesos, 3,000 pesos a la semana, pues no necesariamente lo está haciendo porque le guste, porque quiera, es porque es lo que le toca, porque no tiene acceso a educación, no tiene acceso a otro tipo de ideas de cómo generar una rentabilidad. Entonces, insisto que más vale que empecemos a ver cómo hacer unas organizaciones que desde el principio estén basadas en que cierre este bucle completo.
quién lo va a construir, cómo vive el que construye, cuánto va a ganar, cuáles son sus posibilidades, qué estás generando al momento en el que tú accionas algún tipo de proyecto. Entonces, lo que estoy proponiendo en Bikini Houses es una investigación constante de técnicas y alternativas. Si en un año sale un robot que hace la casita, pues qué padre, ya chingamos, ¿no? Ya se puede hacer algo. Si hay un material novedoso, estamos trabajando, de hecho, eso también es algo que no he platicado mucho, pero estamos desde hace muchos años haciendo estructuras de acero, armables. Las industrias grandes, los que ya lo están haciendo, no les interesa mucho el empoderar al individuo porque la rentabilidad está en la masa o en el hotel o en el que está invirtiendo más. Y, y- y para mí el cambio puede ser con estas personas que ya estamos en un pedacito de tierra, que tenemos más sensibilidad de lo que es un terreno, un árbol, córtalo, la sombra, sembrar la tierra, poder generar tierra aquí en la zona del Caribe. Es impresionante la importancia que es cuidar la tierra, porque es tanta roca arriba de los cenotes que en realidad la capa vegetal es mínima. Entonces, en lo que tocas puedes hacer que de repente se te haga un desierto, se te haga ahí pura roca por fuera y no puedas hacer actividades como huertos, etcétera. Y lo mismo en la baja, ¿no? Tienes ese reto. Entonces, el aliado constructor primero fue Gera, que ahorita acaba de hacer una casa con el esquema de Bikini Houses. Se encuentra un cliente, es decir, alguien que está interesado en el concepto, en el tipo de arquitectura, en el tipo de solución, con la economía y el precio público necesario para que Bikini Houses gane lo que tiene que ganar como promotor de técnicas de construcción alternativa, y el que ejecuta la obra tiene su margen por haber ido y construido. Y se acabó, como no se necesitan permisos de construcción, como son estructuras ligeras, no se necesita los arquitectos, el ingeniero, los permisos, el gestor. O sea, imagínense la cantidad de personas y de niveles que hay a la hora de construir de manera tradicional, incluyendo municipio, mordidas, trámites, manifestaciones de impacto ambiental, etcétera. Entonces, aquí es quedarnos en donde la legislación diga esto no impacta. Y eso ha sido también algo interesante de transmitir, porque luego la gente, incluyéndome a mí, pues, o sea, pues claro que dices, no, pues mira, está padre arriba de unas columnas de concreto. Bueno, pues ya vas a hacer mezcla, ya son materiales pétreos, ya cambia un poco. Entonces es como, ¿qué se puede hacer ligero? Y ahí mantenernos lo más posible, por lo menos como un catálogo de soluciones, y seguir capacitando a personas que van y lo hacen. Esto que lo estoy platicando han sido meses, el último año de mi vida, conviviendo con jóvenes y con personas con las cuales nos llenamos de energía solo de pensar el impacto social de ayudar a las personas a resolver vivienda con este tipo de actividades de 2, 3 días, arma, levanta, corta, métete a la casita, ponle su puertita. Es espectacular lo que abre la mente. Jera me ayudó en las primeras casitas que hicimos en frente del Escape, en la baja. Eran unos prototipos que había construido prácticamente yo solo a las primeras veces, tratando de entender si iba a funcionar, cómo podíamos modular las medidas estándar de los materiales que están disponibles, y los desarmamos y los llevamos con esta amiga que decidió meterlos en su glamping. Y ahí aprendimos a desarmar, ingeniería inversa, los volvemos a armar, para luego hacerle otra casita a un doctor, a mi tocayo, ahí en la ventana, un poco más grande, una iframe 16. Y entonces con esa práctica, Jera, que además es carpintero, pues ya es capaz de, si necesitas una casa en esa zona, Jera va, te la hace, le queda muy bonita y te resuelve ese valor de una construcción rápida, económica, práctica, que luego la puedes mover. Este concepto de cabinas, no cabaña, no casita, y que puedes poner varias alrededor y generar tu aldea o tu espacio como lo que convenga de acuerdo a tu terreno. Después llegó Luis allá en Oaxaca, Puerto Escondido, increíble, Charco Seco, y estaban estos entusiastas también, Luis, Fernando,
bueno, qué hablar de Oscar y Fren, con quienes nos lanzamos a esta aventura de con materiales, proveedurías diferentes. En la baja hemos estado consiguiendo la madera americana, en el centro del país no, entonces hemos estado adaptando madera mexicana, pino mexicano, haciendo ciertos empalmes para poder lograr la eficiencia de la estructura. Y pues estuvo muy padre porque también ellos traían toda la actitud. Primero hicimos un intercambio de taller a cambio de chamba y al final Luis y Fernando entregaron la obra a nuestro cliente y quedó súper contento, quedó muy bonito, para luego irnos a la baja y también viajar todos hasta allá, ahora en otro escenario, y empezar a ver cómo lo rápido y lo padre que es hacer oficio y hacerte bueno en algo. Ahí se atravesó mi situación familiar, que también quiero platicar. O sea, me separé de mi familia con la cual habíamos estado viviendo este sueño en la naturaleza que muchos tienen. Hay un componente de estrés, de situación en el cual mm, lo hablaré en otro podcast, en otra, con otro tono, pero pues muchos estamos tratando de vivir en la naturaleza y sigue siendo un tema controversial en cuanto a dónde debe crecer una familia, dónde debe estar un niño, cuáles son, dónde les vas a dar todas esas capacidades. Yo creo que son momentos muy de mucho cambio. Entonces, este tipo de propuestas como los aliados constructores en los cuales tú desarrollas una habilidad y la puedes seguir creciendo y puedes aprender a soldar, también puedes usar diferentes materiales. Yo creo que es algo que te puede dar más que muchas carreras hoy. O sea, tener la capacidad de resolver vivienda y actividades y en la naturaleza, yo creo que eso en los próximos años va a ser algo que te va a dar muchísima tranquilidad por cómo creo que vienen las cosas, o simplemente hoy puedes tener mucho mejor calidad de vida si lo estás haciendo. Entonces, coincide que me ayudan. Estamos por entregar a este cliente, a Riley, padrísimo, un artista, y, y yo me quedo sin casa, y entonces me tengo que hacer una casa rapidísimo. Cae esta oficina, pues, móvil ahí de la organización de mi papá, que estaba sin uso desde hace 15 años, vacía, la había volteado un huracán justo. Entonces la llevamos a este terreno que fue mi salvación para los primeros meses en mi separación. Y entonces me ayudaron a adaptar esta casa y yo estaba encantado de la flexibilidad cuando ya sabes que puedes construirte algo, tus posibilidades cambian. ¿No? No te quedas en la calle, pero por nada, agarras unos palos, pones unas láminas, pegas, conectas un baño, conectas un biodigestor, increíble, fue una experiencia padrísimo. Y nos quedamos muy prendidos, estamos listos, pensando en que en Puerto Escondido, en Oaxaca, seguramente pronto va a haber otras personas que van a optar por una Bikini Houses. Y creo que hay muchas posibilidades. Si te ha gustado lo que hemos estado haciendo ahorita, acércate, ven a un taller. Si no es presencial, cómprate la guía y construyete tu primer Bikini Houses. Yo es lo que te recomendaría. Y luego vamos a construirle a más personas. Nosotros no vamos a dejar de hacer diseños. La iframe 12 es una maravilla. Realmente el tema de poner unos conectores y el proceso constructivo está para hacerlo algo estándar para muchísimas personas. Ojalá sea algo que por lo eficiente que es y lo rápido y lo económico, pues le ayude a más personas. Pero obviamente pues, la imaginación, los sueños, pues no tienen límite, ¿no? El tipo de cosas. A esta, donde estoy ahorita sentado aquí en Puerto Morelos, pues le voy a poner el baño aquí pegadito, que ha sido algo que a muchas personas les preocupa. Aquí que hay muchos tábanos y insectos, pues sí hace sentido tal vez no tener que caminar, que lo he promovido mucho, el como, pues si estás en la naturaleza, lo padre es salir y entrar. Entonces, un constructor aliado es ese que está dispuesto a ir directamente y resolverle al cliente y es suficientemente responsable para jugar el juego tu calificación y poder tener esta, pues este prestigio de saber que eres alguien responsable y que te apasiona ayudarle a otras personas a construirse en la naturaleza. Creo que es algo que se ha perdido, o sea, dentro de los oficios
yo escucho y a mí me ha tocado también personalmente, pues entre gente que trae mucha chamba y entre que los que no traen, herreros, carpinteros, etcétera, la relación, contratar, recibir ayuda, muchas veces tiene tantos altibajos, situaciones que suceden. Entonces aquí en esta mezcla de diseños prefabricados y como que, bueno, Bikini Houses te ayuda a resolver esto. Aquí está el catálogo, aquí están los diseños y ya tenemos tiempos, formas y costeo bastante estandarizado. Entonces es como agarrar un poco de todo, ¿no? Lo bueno de la estandarización, lo bueno de del trabajo artesanal, de saber que te lo está haciendo una persona, que le vas a pagar y que le estás ayudando a resolver a esta persona. O sea, no es un corporativo, no es una constructora. El margen, aquí están las personas a dónde van tus pesos cuando lo estás gastando, invirtiendo más bien, y qué es lo que te puede generar. Ahora en este taller en Puerto Morelos, pues me encantó que varios me dijeron, oye, pues yo podría seguir construyendo aquí en Cancún, ¿no? En la zona de Tulum, Playa del Carmen. Entonces, para todos los lados del ecosistema, si buscas a alguien que te construya, si te gustó, lo estamos resolviendo. Lo estamos resolviendo además en otras partes del mundo. De repente si pregunta, han habido varios, por ejemplo, de España. Oye, ¿tienes un constructor aliado? Pues no, todavía no, pero le digo, pues tú podrías ser el primero. Y entonces creo que ese es el punto crucial de este proyecto, que empiece a haber más gente prendida que se anime a hacerlo de lejos. O sea, algo que vimos ahorita aquí en el taller es que muchas personas necesitan un empujoncito. Conozco gente que se ha capacitado en muchos más talleres que yo y ha construido cero cosas. Entonces, manos a la obra. Si tus aprendizajes van a ser con materiales en los cuales los errores son cuestión de reparar, de volver a conectar o cortar una madera, pues eso cuesta. Yo con los que te puedo dar con las guías, puedo reducir muchísimo los errores que vas a cometer. Te puedo ofrecer lo que estoy haciendo de los webinars, de conectarme una vez a la semana y resolver dudas, pero lánzate a construir porque esa experiencia se la vamos a compartir a alguien más que también se está queriendo ir a la naturaleza. Creo que estamos ante un éxodo neorural, es decir, durante muchos años el éxito y tu aspiración de vida era llegar a la ciudad y, no sé, en los 50, 60, 70, es como, ahí está, ¿no? En los suburbios, la buena vida. Y vean hoy cómo están las economías, los gobiernos, la política, patas para arriba, de no se sabe, y menos ahorita con la robotización y la inteligencia artificial está como para voltear a ver, estar tranquilos y ver cómo se va a poner la cosa. Hice un formato, todo esto está en la página, o sea, cómo conecta cada uno con otro. Tómense el tiempo de meterse, por favor, a la página y llenar el formulario donde les está gustando, donde les está llamando la atención, para seguirlos invitando y colaborar. Esta es una comunidad, una invitación a agarrar esta energía que genera la creatividad, empoderarte, pensar que puedes hacer algo. Pensar que puedes hacer algo al respecto da muchísima paz y me estoy dedicando a eso, a invitar a las personas a compartir lo que hemos estado acumulando de conocimientos, de base de datos, de personas, de habilidades, errores, para que ya no los cometas. Y el esquema de los aliados constructores me tiene muy alborotado, necesito compartirlo un poquito más. Este podcast habla de eso, sobre todo por lo fácil que son estas técnicas. O sea, hay conocimiento que se puede transmitir por medio de videos, ya están de hecho. Lo que encuentres, a mí varias de las construcciones que he hecho en estos 15 años, pues donde te atoras lo buscas en Google, YouTube y cada día te va a salir más. Creo que lo valioso de Bikini Houses es desde el día uno amarrar todo. ¿Qué vas a aprender? ¿Cuáles son los modelos, los diseños? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los materiales? Aquí están los puntos donde te puedes equivocar. Y luego que aprendes, ya sabemos que va a haber gente que te puede contratar. Ya sabemos que puedes hacer unas casitas en tu terreno para que rentes. O sea, es inspirado también mucho en un concurso que está haciendo Heineken. Hay un podcast que les recomiendo que se llama Chisme Corporativo. Entonces Heineken está ahorita haciendo como esta convocatoria, no recuerdo bien el nombre, pero hay un premio para las empresas que les ayuden a ir resolviendo cómo esta producción sea responsable para el 2030, su huella de carbono. Entonces,
tienen que garantizar que desde el productor de la cebada, desde el transportista, o sea, todas las personas alrededor de su producto tienen que estar alineadas a esta responsabilidad medioambiental social. Entonces, para eso hacen un concurso y están pues colaborando con jóvenes, con startups, pues, para ver cómo van a resolver cada cosa. Y yo lo que veo es que pues ese es lo que deberíamos de estar haciendo todos, ¿no? Sea chiquito o grande tu empresa, pues, ya no se vale, obviamente que estás haciendo mucha utilidad con tus zapatos, pero están hechos por niños, pues cómo, o sea, como, o sí, Manuel Puerta son contaminantes, o sea, no podemos meter la cabeza a un agujero como un avestruz y pensar que no hace nada porque está siendo rentable o porque amas tu proyecto. Más bien, todos desde el principio, qué círculo virtuoso estás generando, ¿no? ¿Qué ciclo estás provocando cuando le dices a alguien, mira, investiga esta forma de construir, mira, constrúyetela, mira, ya réntala, mira, recibe personas que traen esta vocación, mira, genera arte en tu sociedad, en tu comunidad, para que todos ellos también puedan pasar la voz. Vamos a hacer, a conectar los que hemos estado interesados, que nos la estamos pasando bien, además, en estos lugares, en la naturaleza, y anótate como un constructor aliado. El, los pasos a seguir serían investigar, primero generarte esa pregunta de si podría ser para ti, para que luego aprendas a construir y luego puedas hacerlo para más personas. Esto es para cualquiera que tenga interés, ímpetu, energía. Realmente pienso que hasta no hay edad, ¿no? Con una pareja, dos personas que estén decididos a emprender, podemos estar ofreciendo y construyendo casitas en muchos lados. Visita la página de internet bikinihouses.com, ahí estoy capitalizando todos los conceptos, todo lo que hay alrededor del proyecto y seguiré compartiendo imágenes y experiencias de lo que ha sido tratar de hacer, tratar de dedicarte a algo que genere un cambio de verdad. Cada vez me animo más a decirlo porque las mismas personas que vienen pues lo ven, lo entienden, lo compartimos y dicen, ay, güey, esto puede ser algo que sea más real. Por ahí me voy a echar otro podcast de los espacios en donde en teoría están hechos para generar cambios y hay mucho, de repente hay mucha desesperanza, como decir, no, pues bueno, de todas formas, el cambio climático, de todas formas, las cosas están mal. No podemos dejar esas conclusiones para las siguientes generaciones, para nuestros hijos. A mí me interesa mucho que por lo menos mi hijo sepa que estoy dedicando el tiempo y si en 20, 30 años les toca realmente pues tener un escenario complicado, mínimo, que nos agarraron soplándole al planeta, que nos agarraron tratando de hacer algo, porque la ciencia está comprobando muchas cosas y cada año parece como si, ya pasó, ya no hay sequías. Entonces, la verdad yo me la paso re bien. Este tema de construir, de poner las manos en acción, pues genera mucho bienestar en muchos sentidos. Y me gusta promoverlo por lo mismo, porque no lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Normalmente tenemos una relación con las constructoras, con las casitas muy diferente. Y los aliados constructores es la forma en la cual vamos a poder llegar a más personas y generar este nuevo oficio.